meditar brevemente un momento en el cual Jesús sufrió mucho. Vamos a hablar de la tercera estación del Vía Crucis. Jesús, que cae bajo la cruz, no es solo un hombre cansado por los golpes, por la flagelación. Esta tercera estación resalta algo mucho más profundo, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. En su caída, bajo el peso de la cruz, aparece Jesús. Su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo nos resalta la naturaleza de nuestro orgullo, de nuestras bajezas, de nuestra mezquindad, la soberbia que a veces nos lleva a querer ser mejores que Dios, a ser solo nosotros mismos, sin necesidad de ese amor eterno y aspirando a ser los únicos dueños y señores de nuestra vida. Esa humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos está diciendo: yo que soy Dios, me he humillado. Cuánto más tú debes reconocer la presencia de nuestro Señor. Dejemos que Él nos ayude, despojémonos de nuestra autosuficiencia, de ese afán de decir que yo puedo sola, y aprendamos de Él que se ha humillado, a encontrar nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos hacia Dios y a esos hermanos oprimidos. Los pecados de los hombres a veces son tantos que el peso de la cruz fue tan y tan descomunal que tenía que ocurrir. Jesús, que es nuestra fortaleza, cae una vez más aplastado. El golpe es tremendo y la gente alrededor de él le gritaba, lo insultaba, y los soldados no le tenían paciencia, no le tenían compasión, no le tenían piedad, y prácticamente le obligaban a levantarse y lo arrastraban peor que a un perro, sin ninguna compasión. Todo su cuerpo es una herida tan profunda que ya ni sangre le queda. Solo la cruz parece darle fuerzas. La abraza, se agarra a ella como un náufrago cuando es la única tabla de salvación en medio del mar. Su soledad ante un dolor tan grande es un martirio insoportable. Isaías en el capítulo 53 del 4 al 5 dice: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. En esta tercera estación nosotros contemplamos a un Jesús frágil, a ese Jesús humano, el que contemplamos con asombro en este momento de profundo y gran dolor. Pero es precisamente esta caída en tierra lo que revela más aún cuánto nos ha amado. Está acorralado por la gente, aturdido por los gritos de los soldados, cubierto por las llagas que le había producido a su cuerpo, esos latigazos, lleno de una profunda tristeza interior por la inmensa ingratitud que tú y yo hemos tenido, y cae por tierra. Y la que siempre estaba ahí, siempre fiel, María, siempre María, se abrió paso entre el gentío y caminó al lado de su hijo diciéndole: hijo, aquí estoy. Y la escritura no lo dice, pero pienso que tiene que haberlo llamado a gritos: hijo mío, ¿qué te
y se detiene en el momento en que sus ojos se encontraron, ese amor inmenso, tantas cosas que dice una mirada, la mirada de María, llenos de lágrimas, de angustia. Esos ojos de Jesús llenos de dolor, y se tiene que haber sentido desesperada, y entonces los ojos de Jesús le tienen que haber dicho: cálmate, madre mía, no te preocupes. En esa mirada llena de amor, ternura, agradecimiento, tanto que dice una mirada, y él le dice: ánimo, todo esto servirá para algo. Es el plan de mi Padre y nos debemos a la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra Dios y nos olvidamos de la oración? Nos olvidamos de que todo obra para bien, que el plan de Dios es perfecto y que nunca falla. Tal vez ahora nosotros no lo vemos, pero eventualmente Él nos lo hará entender. Siempre y cuando tú y yo seamos fieles a Él y no desfallezcamos en la oración, en la obediencia, haciendo su santa voluntad. A medida que caminaba, yo digo que caminaba, él no caminaba, él se arrastraba, Dios mío, porque es que no podía con el peso de esa cruz. María entendió y supo que Jesús estaba haciendo lo correcto, pese a su dolor, a esa espada que le estaba atravesando su corazón, que él tenía razón. Y así lo siguió en silencio. Ese silencio de María, apoyada, me imagino, por ese discípulo amado, por Juan. ¿Ustedes creen que si él hubiese tenido más hijos, si María hubiese tenido más hijos, en ese momento de ese dolor tan profundo, no hubiesen estado allí con ella, no la hubiesen apoyado en ese momento de dolor en el que veía cómo humillaron, cómo golpearon, cómo escupían e incluso desnudaron a su hijo? Señor Jesús, te pido perdón por las muchas veces que nuestros ojos se han encontrado y yo he cambiado la mirada. Te pido perdón por las veces que cuando las cosas no se hicieron a mi manera, se lo hice saber a todos renegando de ti. Te pido perdón las veces que he perdido la tranquilidad por los pequeños inconvenientes que surgen en el diario vivir, o me he desanimado y no he puesto atención a esos llamados que tú has hecho a mi persona a través de otros instrumentos. Sí, Señor, nuestras miradas se han cruzado muchas veces, pero te he fallado. Pero en esta caída, en este ceder al peso y a la fatiga, Jesús vuelve a ser una vez más maestro de vida y nos enseña a aceptar nuestras fragilidades, a no desanimarnos por nuestras fallas, nuestras debilidades, a reconocer con lealtad nuestras limitaciones. Dice en la carta a los Romanos San Pablo: el deseo del bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Romanos 7:18. Con esta fuerza interior que viene del Padre, Jesús también nos ayuda a aceptar las debilidades que nosotros tenemos, a no indignarnos con las personas que han caído, a no ser indiferentes, a no censurar, a no criticar, a no humillar al prójimo, y nos da la fuerza para no cerrar la puerta a quien llama a nuestra casa pidiendo auxilio. Una de las obras de misericordia: estuve sin techo y me albergaste, tuve hambre y me diste de comer. Conscientes de nuestra fragilidad, acogeremos entre nosotros la fragilidad de los más desvalidos, para que encuentren seguridad y esperanza, para que en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, primero le mitiguemos el hambre, le ayudemos a curar sus heridas, para que entonces ellos me digan: háblame de ese Dios que te ha movido a ser compasivo y misericordioso. Habíamos prometido seguir a Jesús, respetar y cuidar a las personas que ha puesto a nuestro lado. Sí, en realidad las queremos, o al menos así nos parece. Si faltaran, sufriríamos mucho, pero
Después cedemos en las situaciones concretas de cada día. Cuando algo sucede, entonces es que me vengo a lamentar. Pero mientras están a tu lado, dale compasión, dale cariño, dale dignidad. Cuántas caídas en nuestras familias, cuántas separaciones, cuántas traiciones, y después los divorcios, los abortos, los abandonos. Jesús, ayúdanos a entender qué es el amor. Enséñanos a pedir perdón, a reconocer nuestros errores. Jesús cae bajo la cruz, cae al suelo, no recurre a sus fuerzas sobrehumanas, no recurre al poder de los ángeles. En Mateo 26:53, en las tentaciones, Él dice: ¿crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a mi disposición al punto más de 12 legiones de ángeles? No lo pide porque es su decisión y por eso no piensa en ninguna fuerza sobrehumana, aunque al instante podría disponer de ellas. Pueden sentirse dolorosamente sorprendidos los que le habían visto cuando dominaba a las dolencias humanas, cuando hacía milagros, cuando expulsaba demonios, y ahora. Y sin embargo, nosotros esperábamos. Eso decían los discípulos de Emaús unos días después, en Lucas 24:21. Si eres hijo de Dios, le provocaron todos los miembros del Sanedrín. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Marcos 15:31. Y la gente le va a gritar. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, tanto oral como escrita. Y la palabra Torá viene del hebreo Torah, que puede traducirse en dirección, enseñanza o ley. Muchas veces la palabra Torá se usa para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos 5 libros se le conoce como el Pentateuco, y en griego como volumen, que en griego significa 5. Y Moisés fue quien escribió la Torá y se le llama el libro de la ley de Moisés. El Sanedrín era la representación del pueblo judío ante la autoridad romana. De acuerdo con una antigua tradición, tenía 71 miembros herederos, según se suponía, de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia. Y el Sanedrín, aunque podía entender de las causas que le presentaban, no podía condenar a nadie a muerte. Y en la época de los gobernadores romanos, en la época de Poncio Pilato, el Sanedrín ejerció de nuevo sus funciones en procesos civiles y penales dentro del territorio de Judea. Y lo más probable es que en esos momentos la capacidad de dictar una sentencia de muerte estuviera reservada al gobernador romano, al prefecto. Es por eso que ellos llevan la causa ante Poncio Pilato, porque él era el representante del gobernador romano ante el pueblo judío, y era lo usual en aquel tiempo. Y por lo tanto el Sanedrín, aunque podía entender de las causas que le presentaban, no podía condenar a nadie a muerte. Y Jesús acepta estas frases de provocación y guardaba silencio, aceptaba todas esas palabras y decide no oponerse. Él dijo un sí, permitió que lo ultrajaran, que lo humillaran, que lo desnudaran, permitió caer bajo la cruz. Es fiel hasta el final, hasta los mínimos detalles. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Marcos 14:36.